Hola, buenas tardes. Desde la facultad que habéis tenido todos y todas oportunidad de ver en el vídeo, que trata de alguna manera pues, de resumir qué es el Instituto de Análisis Económico y Social, vamos a dar comienzo al diálogo. Si la memoria no me falla, este es el tercer curso académico en el que se celebran diálogos. Yo creo que lo único bueno en este sentido de la pandemia, que evidentemente es difícil encontrar cosas buenas de una pandemia, pero yo creo que sí que ha tenido de bueno en este caso que nos ha permitido, pues quizás poder reunirnos con más asiduidad y con más gente de la que nos reuniríamos si este tipo de actividad se hiciera de forma como tradicionalmente se hacía, presencial. Así que, como dice el refrán, no hay mal en este caso que por bien no venga. Voy a ejercer mi labor de presentador de la persona que va a llevar el peso del diálogo, que es el profesor Fabio Moscoso Durán, que está realizando con nosotros una estancia postdoctoral de investigación desde hace ya pues, unos meses y que ha tenido la amabilidad de prestarse para hablarnos de un tema, yo creo que bastante interesante, que es el tema, incluso en la forma en que está planteado el diálogo, pues tiene un título, a mí me parece que atractivo, porque hace una pregunta relevante de si son las economías latinoamericanas competitivas en el mercado español. No sé qué idea tienen en la cabeza, pero yo creo que cuando pase 30, 40 minutos y Fabio acabe su presentación, pues quedará bastante más claro si la respuesta es positiva o es afirmativa o es negativa. Y ese análisis se va a hacer desde la óptica del comercio intraindustrial entre Latinoamérica y España, con un análisis referido a los últimos 10 años, tratando de alguna manera de poner de manifiesto la importancia que tiene precisamente este comercio intraindustrial, que es un comercio que teóricamente nos debe mostrar de alguna manera si tenemos o tienen los países con los que comerciamos capacidad competitiva. Es decir, no es como la visión tradicional del comercio internacional, que está basada en el planteamiento que hizo el insigne y brillante economista británico David Ricardo de la ventaja comparativa. Aquí lo que hay que tener, lo que hay que ser es más, hay que ganar más competitividad por la vía de precisamente de generar comercio de industrias y de productos que englobamos dentro de una misma característica o una misma categoría estadística, que es lo que hacemos cuando calculamos, como en este caso, los datos del comercio interindustrial. En concreto, como tendréis oportunidad de comprobar, el análisis está referido a un periodo de 10 años, a los 10 últimos años para los que hay información. Explicado un poco de qué va el diálogo de hoy, me gustaría presentar, como es habitual en este tipo de actos, donde el protagonismo lo debe tener el que va a presentar, no el que presenta a la persona que hace el planteamiento del tema, que soy yo, sino en el que va a hacer el planteamiento del tema, que es Fabio Moscoso. Os tengo que referir, haciendo una mención, yo diría, sintética, seguramente, porque ya lo conozco desde hace tiempo, se merecería a lo mejor que le dedicara más tiempo, pero yo creo que con dar unas pinceladas en torno a quién es él y qué ha hecho, yo creo que es suficiente. Fabio Moscoso es doctor, como dice su título, porque he tenido oportunidad de verlo además, con énfasis en economía y finanzas internacionales. Obtenido en la Universidad de Friburgo, en Suiza, aunque Fabio es, de momento por lo menos, de nacionalidad colombiana. Ya veremos si en el futuro tiene alguna más. De momento tiene la colombiana. Además, obtuvo o tiene un título de Master in Business Administration en alta dirección de empresas.
ha impartido docencia en universidades de varios países, aprovechó su estancia en Suiza, impartió clases allí, las ha dado en España en el pasado y también evidentemente las dio en Colombia. Obviamente con un doctorado en el ámbito que he comentado de Economía y Finanzas Internacionales, él ha hecho mucho énfasis en su especialización de investigación en los temas que tienen que ver con economía internacional, con comercio exterior, con competitividad. Y además de la docencia, Fabio ha sido consultor para diversos organismos, algunos internacionales, como la Organización Internacional de Migraciones. Llegó a ser director general financiero y de cooperación internacional del Convenio Andrés Bello en Colombia. Ha asesorado a la gobernación de Cundinamarca, al DANE de Colombia, o sea, al equivalente al INE español, el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, al Ministerio de Cultura, a la Cámara de Comercio de algunas localidades y tiene, por lo tanto, yo diría, una fundamentada experiencia en temas que tienen que ver con gerencia organizacional, tanto para entidades públicas como privadas, y ha dirigido diferentes proyectos también tanto en el sector público como el privado. Yo he tenido oportunidad de trabajar con él en algunos trabajos que tenemos publicados conjuntamente. Seguramente en este tema acabaremos haciendo también junto con otras personas pues algún tipo de artículo. Quizás empecemos por un documento de trabajo y después intentaremos publicar un artículo que tenga que ver justamente con el análisis del comercio intraindustrial entre Latinoamérica y España para el periodo 2011-2021, tratando de alguna manera, como él seguramente nos acabará dejando en claro, si son las economías latinoamericanas competitivas o no en el mercado español, que de alguna manera podría quizás a lo mejor extenderse el análisis, y esto se lo podemos preguntar más adelante, si sería extensible la pregunta no solo para el mercado español, sino para el mercado europeo. Haciendo simplemente una advertencia de que las personas que quieren hacer preguntas las tienen que hacer por escrito, y yo después trataré al final, cuando él termine, pues dedicaremos un tiempo, 20, 25, 30 minutos, yo trataré de agrupar esas preguntas, formulárselas y que nos las responda. Así que sin más preámbulos, le dejo la palabra al profesor Moscoso. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes aquí en España. No sé si me pueden confirmar si ven la presentación. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo quisiera agradecer al profesor Rubén Garrido por esta invitación a este diálogo, y al profesor Tomás Mancha por su muy amplia y calurosa invitación y descripción de mi hoja de vida. Muchísimas gracias a los dos por esta oportunidad. Y este trabajo básicamente surge de dos precedentes. Yo hice un capítulo en mi tesis doctoral sobre comercio intraindustrial en el Grupo de los Tres, un acuerdo comercial que existía en la época. Y también retomé unas pinceladas de un trabajo que hicimos con el profesor Mancha relacionado de cómo se mide la competitividad. Entonces traté de unir esos dos estudios que teníamos, y este es un primer resultado que esperamos que se convierta en un documento de trabajo para publicar con el IAES pues, en las semanas próximas. Estos son como los temas que vamos a tratar: la competitividad como concepto, el contexto comercial entre España y América Latina, alcance y naturaleza de la teoría del comercio intraindustrial, medición del comercio intraindustrial entre España y América Latina, y finalmente pues haremos unas pequeñas conclusiones de lo que hemos logrado a nivel de resultados cuantitativos hasta el momento. Una primera definición, y voy a tomar una del profesor Tomás Mancha, que se refiere a que la competitividad es la capacidad de competir en mercados internacionales
básicamente en relación con el tema de empresas, pero también es ambiguo porque se trata de aplicar las economías a nivel nacional y a nivel regional. Hay muchas definiciones sobre el concepto de competitividad. Es difícil tener una sola y adoptar una como referente, pero lo que también podemos decir es que la competitividad en condiciones de mercado abierto es cuando un país puede producir bienes y servicios que superen la prueba de la competencia extranjera y al mismo tiempo mantenga y aumente el ingreso de una sola real. Es una definición de la OECD del 92 y como está mezclando esas dos nociones de competitividad, pues tratamos de hacer una aproximación al concepto de comercio intraindustrial. Ahora bien, ¿por qué decidí retomar este tema de las relaciones económicas y comerciales de la Unión Europea y América Latina? Pues básicamente América Latina es uno de los grandes focos de recepción de cooperación internacional de Europa. De hecho, la Unión Europea es el segundo inversor en los últimos años y los lazos comerciales realmente se han fortalecido entre la Unión Europea y especialmente son significativos y grandes e importantes en la región. La Unión Europea ha venido desarrollando grandes acuerdos comerciales con América Latina. Algo que vale la pena recalcar es que en los procesos de negociación que se llevaron a finales de los años 90, en los años 2000, pues siempre se trató de llegar a una negociación de bloques. Paradójicamente, para la Unión Europea fue mucho más fácil negociar a nivel de país y no negociación de bloque, lo cual pues cambió un poco la perspectiva de los procesos de integración regional como bloque. Entonces, pues por esto, pues más adelante vamos a tener una gran cantidad de acuerdos de carácter bilateral Unión Europea y América Latina. Y tenemos básicamente esas relaciones económicas se han agrupado en dos líneas fundamentales, el comercio y la inversión extranjera directa entre ambas regiones. No hay que dejar de lado el tema de cooperación, de la cual pues, la Unión Europea es uno de los grandes proveedores de cooperación internacional de recursos, pero en términos económicos podemos decir que el comercio y la inversión extranjera son las dos principales líneas de relaciones económicas entre las dos regiones. Acá tenemos una lista de algunos de los acuerdos que ha logrado la Unión Europea a nivel, bien sea individual, o sea, país, región. Tenemos con México, con Chile, con el CARIFORUM, con Centroamérica, con Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, y Perú y Bolivia. Entonces, ustedes van a ver que encontramos una gran cantidad de acuerdos comerciales con distintas índoles, algunos a nivel de cooperación política, a nivel de acuerdos comerciales, pero lo que vale la pena recalcar es que aquí no se llegó a una negociación en su conjunto entre bloques comerciales, sino se dio preferencia a una negociación bloque-país. Y esto pues tiene implicaciones porque con cada país se hicieron acuerdos diferentes bajo un mismo precepto de Unión Europea y América Latina, pero a nivel particular pues hay grandes diferencias entre los diferentes acuerdos y en su aplicación. Ahora, lo que vemos también es que en los últimos tiempos los vínculos económicos están relacionados con el comercio y la inversión y la cooperación internacional. Y es ahí donde se ha enfocado mucho la relación entre España y América Latina. España se ha convertido en el principal inversionista en la región. Muchas empresas españolas están entrando en el mercado latinoamericano con gran éxito y esto es el fundamento de las relaciones y el pilar que tiene más directamente España con América Latina. A nivel de comercio internacional, viendo todos estos antecedentes y digamos todos estos grandes deseos de cooperar a nivel de inversiones y de comercio, vemos que América Latina pues no es un socio tan importante como debiera ser. Viendo las exportaciones de España en el 2021, están claramente dirigidas a Europa, principalmente a la Unión Europea, a nivel de exportaciones e importaciones. Un segundo socio es Asia. Después seguiría América Latina y Norteamérica, con algunas diferencias pequeñas.
Y África también es un jugador muy importante para el mercado español. Es comprensible este comercio. Uno, pues porque existe España hace parte de la Unión Europea, y desde el punto de vista conceptual, Krugman lo explica mucho en su modelo gravitacional de comercio, en el cual sugiere que para un país es más fácil comercial con países que tengan un gran PIB y con países cercanos. Entonces, en este contexto, pues para España, su direccionamiento en términos europeos, pues es lógico, es normal, es natural, es su gran mercado. Sin embargo, algo que veo con preocupación es que no solamente España, sino la Unión Europea en su conjunto ha hecho grandes esfuerzos para tratar de aumentar el comercio con América Latina como una modalidad de cooperación en términos de desarrollo. Pero como ustedes ven, este comercio no es importante, no tiene un peso específico notable en el comercio total de España durante el año 2021. Aquí vamos a ver la balanza comercial. España, América Latina. La balanza comercial es deficitaria. Esto quiere decir que España importa más de lo que exporta a América Latina. Y a nivel de inversiones, sí vemos que entre el 2017 y el 2021 hubo un gran monto de inversiones en América Latina. En el 2020 llegó a 4.952 millones y vemos un descenso importante del 2020 al 2021. Y caso contrario, entre el 2020 y 2021, las inversiones de América Latina en España han aumentado. Y entonces, todo lo que decía precedentemente, pues se ve más claramente en estas cifras. Uno, pues España es uno de los grandes inversores en América Latina, pero del lado de comercio yo pienso que sí, todavía hay una gran tarea por hacer a nivel del comercio bilateral. Ya tenemos los principales bienes que se exportan de España, pues vemos el tema de commodities en el sector de hidrocarburos, productos agrícolas, metales y minerales, fertilizantes, productos madereros, y se importa también productos agrícolas, productos derivados del petróleo, metales y minerales, productos derivados de los productos extractivos de la madera y fertilizantes. Entonces, lo que vemos es que hay un patrón de comercio similar entre los países, lo cual pues esto nos da como una entrada a lo que próximamente pues vamos a exponer a nivel de resultados. Vamos a hablar del alcance y naturaleza del comercio intraindustrial. Históricamente, los primeros estudios que hicieron a nivel de comercio intraindustrial fueron los años 60. Hay un estudio que fue muy importante realizado por Bela Balazs en los países del Benelux. Balazs logró, digamos, reflexionar de manera importante del por qué los países del Benelux se exportaban y se importaban simultáneamente los mismos bienes. Se exportaban televisores, se importaban televisores, se exportaban medicamentos, se importaban medicamentos. Y a Balazs le pareció curioso. Precedentemente, los países trataban de exportar sus manufacturas o trataban de exportar bienes diferentes e importar también bienes diferentes. Pero en este caso, el Benelux, él vio que esas exportaciones simultáneas de los mismos bienes eran muy grandes entre los países del Benelux, y de ahí surge toda esta nueva teoría del comercio intraindustrial. Básicamente, pues los países tienen un grado significativo de diversificación en sus exportaciones, o deberían tenerlo, y obviamente la tecnología en la producción y la globalización en los bienes pues permitirían diferenciar altamente los bienes. Es por eso que a partir de estos estudios de Balazs, posteriormente, pues, Krugman también hace varios estudios, Fontanier y Frodenberg, se empieza a analizar este fenómeno del comercio internacional, de las exportaciones e importaciones simultáneas de un mismo bien. Aquí lo vemos más claro en la gráfica. Básicamente, Krugman explica que existen dos tipos de comercio. El interindustrial, que son las exportaciones e importaciones provenientes de diferentes industrias.
Aquí en la gráfica ve que un país exporta comida e importa textiles, pero una parte de este comercio, en la parte de abajo, son las exportaciones e importaciones simultáneas de ese mismo bien. Y es ahí donde surge esa gran incógnita de por qué los países exportan y se importan simultáneamente estos mismos tipos de bienes. Krugman lo analiza y dice, pues, básicamente, miren, ¿cuándo existe realmente competencia? Pues no cuando nos exportamos diferentes tipos de bienes, sino que cuando un país está expuesto al comercio internacional y logra exportar vehículos con una presencia de vehículos importados, ahí es donde empieza a haber realmente una competitividad a nivel industrial. Yo soporto la competencia internacional de ese comercio a través de mis exportaciones y ese comercio bilateral de la misma industria es la que empieza a demostrar desde el punto de vista de comercio exterior la competitividad de un sector. Entonces, ese comercio interindustrial de bienes de una misma industria es lo que se viene a considerar una competitividad sectorial, dado que se está expuesto a la competencia internacional y básicamente la diferenciación de los bienes y el valor agregado a través de la ventaja competitiva es lo que hace que los países logren exportar bienes que también igualmente son importados en una categoría estadística dada. Aquí Duveler dice que este comercio internacional de productos diferenciados que provienen de diferentes sistemas de clasificación muestran exportaciones e importaciones simultáneas de productos de una misma industria. Entonces, pues aquí Duveler dice, evidencia el mismo fenómeno de los años 60, del estudio realizado por Balaza. Dice, bueno, acá realmente sí hay, ojo, el mismo comercio de las mismas categorías industriales y aquí empezamos básicamente a decantar y a utilizar categorías que están dedicadas solamente al análisis de bienes que tienen alguna modificación o que tienen alguna transformación y que se convierten en industriales. Normalmente, para este tipo de estudios se utilizan dos tipos de clasificaciones: la clasificación uniforme para el comercio internacional, la CUSI, o la clasificación estándar para el comercio industrial. Y estas dos clasificaciones internacionales, pues básicamente solamente adoptan bienes que tienen procesos de transformación industrial, entonces pueden considerarse no commodities, sino bienes transformados. Y de ahí surge todo este estudio utilizando estas clasificaciones estadísticas para bienes industriales en los cuales generalmente se realizan este tipo de estudios. Entonces, pues, Ruffin dice algo muy importante. El comercio interindustrial no se basa en la ventaja comparativa, dado que todos los productos están diferenciados y la producción de cualquier bien requiere costos fijos. Aquí este aporte de Ruffin es importante porque dice, miren, realmente cuando los países exportan y se importan los nuevos bienes, no depende tanto de esa relación de costos de oportunidad o de los precios o del diferencial cambiario, sino las economías, las personas, las industrias compran bienes porque están altamente diferenciados. Y esto, digamos, es muy importante explicarlo porque en la situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en América Latina, con la depreciación generalizada de todas las monedas, si nosotros sonamos el concepto de ventaja comparativa, diría, magnífico, pues todas nuestras exportaciones se están volviendo más competitivas vía tasa de cambio. Yo veo que probablemente no va a pasar porque realmente las grandes economías, los consumidores que son sofisticados, generalmente no necesariamente buscan precios en los bienes industrializados, sino buscan ese valor agregado, esa diferenciación. Entonces, este comercio intraindustrial pues tiene una ventaja que no se basa en las ventajas comparativas del comercio internacional, sino que utiliza las ventajas competitivas a nivel de diferenciación de productos. Montañé y Frodenberg crearon esta fórmula considerando que dos elementos. Uno, que no todo el comercio es de carácter intraindustrial, sino que por naturaleza hay un comercio solapado. Ese comercio solapado
quiere decir que una parte es de carácter interindustrial y otra parte va a ser de carácter intraindustrial. Entonces, este comercio es equilibrado, pues hace parte de un flujo interindustrial y la división del comercio termina convirtiendo el total del comercio internacional en dos categorías: comercio interindustrial e intraindustrial. Y con eso, pues básicamente se calcula el comercio intraindustrial, pues es una fórmula bastante sencilla, que básicamente es la sumatoria del comercio menos el valor absoluto o comercio neto sobre el comercio total de una categoría estadística multiplicado por 100. El comercio intraindustrial pues, varía entre 0 y 100. 100 es cuando es totalmente de naturaleza intraindustrial y 0 cuando no hay presencia de comercio intraindustrial. Pero como yo les mencionaba anteriormente, no todo el comercio puede ser de carácter intraindustrial porque hay un comercio solapado que es de carácter interindustrial. Del mismo modo, Taylor explica que el comercio intraindustrial aumenta la variedad de productos en una misma industria, lo que beneficia a empresas y consumidores. Y eso se ha reflejado así cuando nosotros compramos un vehículo y nuestro país también exporta vehículos, pues los bienes tienden a diferenciarse mucho para lograr captar a los consumidores. Y esto pues genera presiones sobre las empresas por diferenciar, genera demandas de innovación en los mercados locales, nuevos recursos y capacidades y también nuevas cadenas de abastecimiento, igual que proveedores especializados que terminen generando la diferenciación entre los productos. De allí vemos, por ejemplo, que aquí en Europa el mercado del automóvil es altamente competitivo. Muchos de los países europeos se exportan y se importan simultáneamente bienes, vehículos, y siendo un poco simplista, cuando nosotros compramos un vehículo, un automóvil, los automóviles los llevan de un punto a otro prácticamente a una misma velocidad, respetando las normas de tráfico, y nos llevan con el mismo resultado. Pero ¿qué es lo que hace que cuando nosotros compremos un vehículo de una marca o de otra? Pues básicamente es la diferenciación de esos productos generado obviamente por el tema de consumidores altamente sofisticados y también pues un mercado competitivo entre muchas empresas que tratan de exportarse e importarse los mismos bienes. Y de allí, pues, surge toda esta variedad de nuevos productos altamente diferenciados, lo que termina generando, pues, altos niveles de competitividad entre las industrias y entre los países. Ahora, ¿cómo medimos este comercio intraindustrial entre España y América Latina? Utilizamos la Standard International Trade Classification o la clasificación uniforme para el comercio internacional, revisión 3. De antemano les digo que, pues, que este análisis tiene un pequeño sesgo, no lo hicimos con mucho nivel de desagregación, lo hicimos a un dígito. La clasificación CUSI, la clasificación uniforme para el comercio internacional, tiene hasta 6 dígitos de desagregación. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no lo hicieron más desagregado? Básicamente, cuando hacemos estos análisis estadísticos, empezamos de un nivel de agregación al máximo nivel de desagregación. Cuando ustedes vean los resultados van a comprender por qué no hicimos un nivel de desagregación para todos los países, sino que en esta primera instancia, en esta primera, digamos, etapa de la investigación, solamente hicimos un nivel de desagregación según estos 10 códigos que ustedes ven ahí, que fue básicamente lo que nosotros analizamos en nuestro estudio. Ahora, aquí ya están los resultados derivados de los análisis y tomando los países de América Latina. Aquí tenemos el resultado del comercio intraindustrial promedio entre España y América Latina. Entonces, ustedes van a ver que entre el 2011 y el 2021, pues en el 2011 teníamos un nivel de comercio intraindustrial del 19.43% y en el 2021 del 29.07%. Aquí, pues, vale la pena recalcar que es una media entre todos los países. Hay unos países que tienen una participación muy pequeña o que son muy poco competitivos o que exportan muy poco a España, pues, y esto afecta la media en su conjunto del comercio latinoamericano con España. Pero si ustedes ven la gráfica a la derecha, pues ya vemos acá que hay países que tienen un comercio intraindustrial significativo. Caso de México en el 2021, 61.3%, Panamá
58.3%, Colombia el 50.8%, Paraguay el 49.4%, Chile 49.6%, después sigue Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un grupo de países donde sí hay presencia significativa del comercio intraindustrial, se considera significativo después de un nivel del 40%, y pues hay países que básicamente los que están al final de la gráfica que tienen muy poca presencia de este tipo de comercio. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un grupo de países, algunos países que son grandes y que están más industrializados, que presentan este nivel de comercio intraindustrial. Aquí, en términos gráficos, vemos que en el caso de México, donde realmente tenemos un nivel de comercio intraindustrial importante, sin embargo, entre el 2017 y el 2020 hubo una reducción de un 5%. Paraguay, que entre el 2017 tenía un 32.3% y ha subido al 45.8%. Colombia ha reducido en un 2% aproximadamente su comercio intraindustrial. Panamá lo ha aumentado, Uruguay lo ha aumentado, el mismo caso de Chile. Entonces, aquí vemos un conjunto de países que tienen comercio intraindustrial, no totalmente significativo, pero que vale la pena mostrarlos como importantes frente al resto de la región. Ahora, vamos a unas conclusiones y discusión. Digamos, los cambios que ha sufrido América Latina en los últimos años, pues han girado, digamos, o han cambiado mucho las perspectivas en cuanto al comercio internacional. América Latina tenía un socio predilecto en términos de exportaciones e importaciones, que era los Estados Unidos. Ahora, con el resurgimiento y el crecimiento muy importante de China en los últimos 30, 40 años, pues se cambió un poco el centro de gravedad del comercio latinoamericano. El principal receptor de nuestras exportaciones sigue siendo Estados Unidos, pero nuestro principal proveedor de importaciones se ha convertido en China. Igual, también hemos visto que nuestros países han sufrido mucho por la crisis del COVID-19. Muchos de los bienes que importábamos de China sufrieron importantes aumentos en los precios, y eso ha generado presiones sobre todo en el sector agrícola. Vale la pena recalcar que la mayoría de productos intermedios para la producción de bienes agrícolas, fertilizantes, comida para animales, etcétera, etcétera, en gran parte es importada de China, y esto, pues, el COVID-19 y hoy en día, pues, la guerra de Ucrania, pues, está generando unas presiones muy importantes en temas de inflación. Algo que también me pareció paradójico, y ahora que estoy, o que he estado un tiempo más importante en España, entiendo muy bien por qué se deseó de España de integrarse con América Latina, de comerciar. Yo creo que tenemos culturas muy similares, tenemos gustos similares, similitudes culturales, económicas, industriales. Sin embargo, el comercio bilateral no es muy importante. De hecho, el comercio con América Latina solamente representa el 4.4% del comercio total español en el 2020. Entonces, eso me parece paradójico, porque América Latina podría exportar mucho más a España y viceversa, porque tenemos muchas cosas en términos de cliente, de consumidores, que nos hacen similares, con expectativas muy, muy, muy iguales, pero el comercio entre las dos regiones, entre España y América Latina, no es tan importante como yo lo hubiera querido que se diera. De igual manera, el comercio entre España y América Latina, pues en los últimos años se viene estancando. La balanza comercial es deficitaria para España. Sin embargo, la inversión extranjera, pues a pesar de que es importante, está cayendo en los últimos años, ¿no? Pasó de 4.952 millones de euros en el 2011 a 3.130 en el 2021, un descenso del 36.8%. Pero España sigue siendo uno de los grandes países inversionistas en la región. En términos globales, cuando analizamos este comercio intraindustrial, estos resultados no son significativos, salvo casos de México, Panamá, Colombia y Paraguay, que tienen algunos niveles superiores al 40%. El comercio intraindustrial no es muy significativo, salvo en los sectores de alimentos y animales vivos y químicos y productos relacionados, donde hay, digamos, este tipo de comercio.
Entonces, en términos prácticos, si usted me preguntara, ¿hay competitividad entre los países? Yo diría no. América Latina realmente no tiene mucha competitividad en el mercado europeo. Cuando analizamos otros indicadores como la balanza comercial relativa, pues vemos que España tiene prácticamente en el 100% de las posiciones tarifarias más competitividad que América Latina. Y básicamente lo que vemos es que gran parte del comercio entre España y América Latina es un comercio de carácter interindustrial, con las repercusiones que tiene este tipo de comercio, ¿no? Son commodities, bienes agrícolas, y estas exportaciones tanto de commodities, bienes agrícolas, pues no tienen mucho impacto sobre la distribución de ingresos en América Latina. Entonces, ese tema de cooperación que tanto tiene la Unión Europea y España en América Latina, pues yo creo que no se ve reflejado porque el comercio de bienes industriales no ha crecido, no ha evolucionado, y eso no impacta realmente la distribución del ingreso en América Latina, generando nuevos mercados, generando nuevos productos que se pudieran exportar perfectamente, no solamente a España, sino a toda la Unión Europea. Entonces, estas son como las conclusiones de lo que hemos desarrollado con el profesor Mancha y otros colegas sobre el comercio interindustrial en la región. Muchas gracias, Fabio. Yo creo que ha sido capaz de, en un tiempo muy razonable. Ya sabemos que cuando se abusa del tiempo, el problema que puede generar eso es que no podemos mantener la atención. Yo creo que te has ajustado muy bien a un tiempo prudencial y además no lo has hecho de una manera explícita, pero mientras las personas que participan en el diálogo, que son numerosas, y además yo que tengo la posibilidad de ver los nombres, pues por los nombres ya intuyo que hay bastantes que están justamente en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguro que tienen algún tipo de inquietud y que seguramente tú, Fabio, la puedes resolver. A mí, claro, a la pregunta del diálogo, ¿no? Yo creo que la respuesta la has dado de una forma muy clara. No son las economías latinoamericanas competitivas, es decir, no se detectan en el análisis del comercio interindustrial ventajas competitivas de los países latinoamericanos. Y a mí me parece que a lo mejor la raíz del problema puede estar en que, y esto lo hemos hablado muy superficialmente Fabio y yo, no lo hemos llegado a concretar, porque ya yo comentaba al principio que este es un trabajo abierto todavía, ¿no? Y a mí me da la impresión, por lo que yo conozco de algunos países latinoamericanos, que muchos países latinoamericanos se han saltado a la fase de industrialización, porque hay declaraciones incluso de algunos gobernantes latinoamericanos que dicen no, ya no merece la pena seguir el modelo tradicional de crecimiento y pasar de acumular en los sectores primarios para invertir en la industria y después terciarizar la economía. No. Muchos países han hecho el proceso rápido desde la agricultura o la minería a la terciarización. Y eso, claro, si no tienes industria, pues evidentemente no puedes hacer comercio intraindustrial. Eso es, digamos, es metafísicamente imposible. Esta es una de las cuestiones que yo quería poner sobre el tapete. La otra cuestión que a mí me parece que tiene importancia es que, claro, hay una dicotomía entre la posición española como uno de los países que más invierte en América Latina, ¿verdad? Y el hecho de que, aunque invierte mucho, no tiene mucho comercio. También a lo mejor podríamos tratar de explicar que eso a lo mejor puede acabar viniendo porque buena parte de las inversiones directas españolas no son industriales, son terciarias, o son en empresas de servicios.
Yo creo que España, bueno, esto está demostrado, se cita un trabajo, no recuerdo el nombre del autor, pero está demostrado que cuando España, la primera salida que hacen empresas españolas para convertirse en multinacionales, la hacen como empresas que suministran servicios. Y claro, eso también puede explicar el por qué hay esa posición como ambigua, poco comercio y significativamente mucha más inversión. A mí también me parece que un tercer punto en el que quería hacer hincapié, a ver si se va animando más gente, porque tengo una pregunta directa que se la voy ahora a formular a Fabio. Me ha llamado mucho la atención, o es llamativo, que los dos países más grandes de América Latina, o de los tres países grandes metiendo a México, solo México tiene acuerdos con la Unión Europea. Ni Argentina ni Brasil tienen ningún tipo de acuerdo. Eso. Y son además, el caso de Argentina es llamativo, ¿no? 3 y poco, ¿no? De comercio interindustrial, o Brasil poco más, no llega ni al 20. Es decir, tú que has profundizado más en el análisis de los datos, en las tripas de los datos, ¿por qué crees que puede haber detrás de que para la hora de explicar este hecho? Porque se presupone, ¿no?, las buenas relaciones, ¿no?, de España con Argentina, o es que cuando bueno, la pregunta que te voy a hacer ahora, y te voy a decir quién la hace, uno de los asistentes, entra un poco en el tema de las tendencias, digamos, de las políticas. Puede tener que ver con bueno, pues los gobiernos que ha habido en Argentina, que ha habido en Brasil, o quizás, que es por donde va la pregunta y te la formulo, la que hacen directamente y dicen literalmente, como es una, se puede leer. Si hubiera 40, hay veces que estáis más animados los participantes, ¿no? Pero Alonso Tostado dice, con las nuevas tendencias de políticas socialistas o de izquierda que están en alza o van al alza, dice él, en América Latina, te pregunta si eso puede llegar a afectar a las relaciones comerciales con Europa, o puede venir alguna desaceleración económica debido a estas tendencias. Yo, si no quiere responder, la respondo yo. Si no quiere responder, yo le doy, yo puedo también, voy a darle mi opinión, claro. Pero te dejo a ti que trates. No sé si lo que te he planteado, si los 3 temas que yo he suscitado te plantean problemas a la hora de responderlo. Yo creo que no. Pues en el orden que tú quieras, si quieres responder la que te ha hecho uno de los participantes, a ver si alguien se anima a plantear alguna más. La de si crees que las tendencias políticas de una América Latina en la que están triunfando, en algunos casos, en algunos países, por primera vez, gobiernos de izquierda, si eso puede afectar a las relaciones comerciales con Europa, o de eso se pudiera derivar una desaceleración. Me imagino que se refiere a una desaceleración interna de las economías latinoamericanas, o no sé si por las relaciones debido a esas tendencias. Bueno, ok, gracias. Vamos si quieres, Tomás, a responder la pregunta de Alonso. A ver, yo creo que este comercio viene estancado desde los últimos 10 años con España. Yo no creo que los nuevos presidentes que sean de tendencia izquierda afecten significativamente el comercio internacional, salvo en algunos casos particulares que digan, hombre, yo no quiero exportar más commodities. Digamos, caso de Colombia, Petro dijo, mire, yo no quiero exportar más petróleo. Y para Colombia es casi el 40% de las exportaciones totales, el petróleo. Ahí sí, digamos, podría afectar. Entonces, yo no creo que los presidentes tengan una gran influencia sobre las exportaciones, salvo en algunos casos, por ejemplo, donde, digamos, caso Argentina, que es un caso muy diferente al resto de los países del continente, que Argentina depende de su comercio con Brasil. Entonces, siempre se ha hablado de la Brasil dependencia de la economía argentina, y el comercio entre esos dos países es muy fuerte. El resto de países siempre han tenido, Brasil ha tenido presidentes de izquierda precedentemente, la mayoría, bueno, Chile y Colombia, pues tienen los 2 primeros presidentes de izquierda. Yo no creo que eso vaya a afectar significativamente, digamos, el comercio internacional. Yo lo que creo es que el comercio viene afectado desde hace mucho antes. Retomando mucho lo que tú decías, Tomás, es porque nosotros estamos sufriendo un proceso de desindustrialización en los últimos 20 años. Hemos dado paso al proceso de terciarización,
¿Y qué estamos experimentando? Cuando nosotros tenemos que importar bienes intermedios con monedas devaluadas, altamente devaluadas, pues eso va a afectar la producción de bienes terminados y su posterior exportación. Pero eso es un proceso que lleva desde hace mucho tiempo. Como tú muy bien decías, Tomás, nosotros desindustrializamos las economías sin haber industrializado totalmente nuestros países. Pasamos de una época de sustitución y de crecimiento hacia adentro a un proceso de globalización, de economías extremadamente abiertas, y no sufrimos ese proceso de transición, lo cual pues llevó a perder prácticamente mucho del tejido industrial. Y yo creo que lo que está afectando el comercio internacional no es una postura de izquierda o de derechas, sino lo que está afectando el comercio internacional latinoamericano es que estamos perdiendo todas esas industrias con capacidad exportadora. Y cada vez estamos perdiendo y perdiendo más porque nos vemos muy afectados, porque ya ni siquiera producimos bienes intermedios. América Latina era, en los años 70, 80, era conocido por producir bienes intermedios, pero eso ya lo terciarizamos y pues con la tasa de cambio, China dejó de exportar mucho por la crisis del COVID, eso termina afectando las cadenas de valor y de producción a nivel latinoamericano, y yo creo que pues sí podrá haber una afectación del comercio internacional de América Latina, pero no por un tema político, sino por un tema que estamos viviendo ahora, que son los efectos de la desindustrialización de las economías latinoamericanas. Muy bien. En esta misma, yo sinceramente, digamos, por mi punto de vista, ¿no? Yo creo que las tendencias, el hecho de que ganen gobiernos de izquierda, pues no tiene nada que ver, eso no tiene por qué afectar negativamente ni a las relaciones comerciales, ni creo tampoco a que las economías latinoamericanas se desaceleren económicamente porque tengan gobiernos de izquierda, ¿eh? Si se desaceleran será por la propia coyuntura económica que están viviendo, que no es buena ahora mismo en ningún lugar. Claro, ahora mismo hay problemas. China está medio parada, está generando problemas en las cadenas de suministro, todo cuesta más caro, la inflación está muy alta en todo el mundo. Hay países que tienen mucha deuda, en la medida que su moneda se deprecia, tienen cada vez que pagar. Bueno, estamos en un mundo muy complicado. Me digo, por si faltara poco a Putin se le ocurre invadir Ucrania, que es como poner ya la guinda en un pastel deteriorado. Entonces yo creo que no hay ninguna relación. Ayer me llamó muchísimo la atención, lo quería comentar, aquí hay mucho auditorio latinoamericano, el cariño con el que se vieron Maduro y Macron en la conferencia sobre el clima en Egipto. Hoy me preguntaba un alumno en clase, ¿a qué cree usted que se debe eso? Digo, porque Venezuela tiene algo de lo que carece Francia y claro, pues si uno es buen amigo del otro, pues seguramente puede conseguir el petróleo a un precio más barato. Así que yo creo que, y ya sabemos todo, digamos que Maduro se sale también un poco es de izquierda, pero sale un poco, no es el mismo tipo de izquierda que, por lo menos me parece a mí, esto es un juicio de valor, que la de otros países latinoamericanos. Hay quien tenía como interés particular por saber, lo preguntaba qué pasaba para explicar por qué Perú tiene tan poco, y yo entiendo que esto lo hacía Luis Rojas, me imagino que desde Perú, y desde la Universidad Simón Bolívar, Marcelo de Santiago hablaba sobre el caso de México, ¿no? Y decía que tenía un poco dudaba en la comprensión del proceso de comercio internacional exterior, ¿no? Que según su punto de vista tiene unos fundamentos legales, ¿no? Pues un marco legal, que una ley aduanera, una ley de comercio, ¿no? Y planteaba si en España el tipo de leyes que se planteaban pues era algo parecido. Y claro, hay una diferencia importante. Yo creo que él, en el planteamiento de su pregunta, lo plantea. Y yo me voy a permitir digamos, el responderlo claro, que evidentemente España tiene que someterse al tratado que tiene la Unión Europea con México. Es decir, no se puede salir del tratado de España. Quizás si nos remontáramos pues casi 40 años atrás, cuando negoció su adhesión a lo que hoy es la Unión Europea, pues a lo mejor debería de haber hecho algún tipo de reserva en su tratado de adhesión, reservándose, digamos, esa tradición histórica de vinculación
que España ha tenido siempre con Latinoamérica. Como no lo hizo, pues está sometida a la legislación general. Así que te dejo a ti que preguntes, que puedas responder lo de Perú. Bueno, una aclaración técnica. El comercio intraindustrial no mide los volúmenes de comercio entre los países. Mide el comercio de bienes industriales que se exportan y se importan simultáneamente. Entonces puede ser que Perú exporte un poco más hacia la Unión Europea, pero exporta son bienes del sector primario, que no tienen ningún proceso de transformación. Entonces, puede ser que Perú, y eso es lo que pasa, Perú exporta a la Unión Europea o a España, pero exporta bienes del sector primario que no tienen procesos de transformación industrial y por eso no entra dentro de este análisis. Entonces, aquí vuelvo y recalco, pues nosotros no estamos haciendo un análisis de volúmenes de comercio, sino haciendo un análisis del comercio industrial entre los países, con procesos de transformación. Hay otra pregunta que vuelvo otra vez a plantear el tema puntual de México y lo refería o planteaba la pregunta en el ámbito de las modificaciones del Tratado de Libre Comercio que tiene México con Estados Unidos y Canadá, que de alguna manera yo no estoy de acuerdo con Alonso, que es el que plantea esta pregunta, que dice que busca el igualar las condiciones para los tres países. Yo creo que los tratados de libre comercio, el que tiene más ventaja es el que es más rico. Así que yo he visto siempre a México en una posición, vamos a llamarle, de desigualdad respecto a Estados Unidos o Canadá. Yo recuerdo que hace unos años, y Rubén, que está presente, creo que estaba en un seminario que vino Cuauhtémoc Cárdenas, como sabéis, una persona importante, fue alcalde de México, y aspirante a presidente del país, y era muy crítico con el Tratado de Libre Comercio. Y yo decía que a veces si un país, cuando es más pobre que otros y firma un Tratado de Libre Comercio, lo que tiene que buscar es profundizar en el proceso de integración. Porque si profundiza en el proceso de integración es cuando puede tener alguna ventaja. Porque a España, ¿qué ventaja le ha dado estar en una unión monetaria económica? Pues nos ha dado ventaja, nos han dado estabilidad económica, por una parte, y también en todo el periodo antes de entrar en el euro, pues nos dio bastantes fondos, bastantes recursos, cosa que en un tratado de libre comercio no lo consigues. Un tratado de libre comercio te desarma arancelariamente unos plazos. Yo no conozco a fondo el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, pero te desarmas, y yo creo que en este caso, a mí me parece que a México siempre, por una razón de proximidad, le resulta rentable tener un tratado de libre comercio, pero con la idea de profundizar en el proceso de integración, porque si no, como plantea el propio Alonso, a lo mejor le convenía más abrir relaciones con otros, pues a lo mejor con Europa, ¿no? O con China, o con Japón, o con países distintos que tienen intereses además en el mercado latinoamericano. No sé tú qué piensas de... Mira, lo que pasa es que uno de los objetivos cuando se firmó el NAFTA entre Estados Unidos, México y Canadá fue básicamente aumentar el comercio, pero también descentralizar un poco la producción de bienes intermedios de Estados Unidos y llevarla a México. Y ahí fue donde se crearon las famosas maquiladoras. Entonces, se implementaron todas las maquiladoras, que básicamente es una exportación temporal de capital, de bienes de capital para ser posteriormente reexportados. Entonces, claro, pues, México tenía una habilidad ante una potencia contra Estados Unidos porque tenía el deseo de entrar a ese mercado americano, pero digamos, esa concepción de maquiladoras, que eran básicamente de capital americano, pues generó que hubiese más comercio intraindustrial, pero básicamente era producto de maquiladoras americanas que se deslocalizaron al otro lado de la frontera. Lo que yo sí he visto es que con la renegociación del NAFTA, pues las condiciones desmejoraron un poco para México, pero México sí ha aumentado ese comercio con la Unión Europea. Entonces, México es el gran país industrializado del continente. Realmente tiene una política comercial mucho más desarrollada, tiene más industrias, y yo creo que México lo que ha hecho muy bien es tratar de buscarse otros socios comerciales
y no depender tanto de Estados Unidos. Y yo pienso que México sí lo ha hecho muy bien en ese sentido. Pero igual, lo que decía el profesor Mancha, siempre que, retomando la teoría de la integración regional, los acuerdos norte-sur, pues siempre vamos a tener la desventaja entre la negociación del país pequeño que quiere firmar con uno grande y el grande que básicamente pues que utiliza el pequeño para sus intereses propios. Entonces, en esa medida, y, no, y recuerden mucho que ese NAFTA fue básicamente creado para, digamos, trasladar esas maquiladoras a la frontera mexicana, y eso pues tuvo un efecto, pues, en términos importantes de comercio internacional, de crecimiento para México, pero eran maquiladoras americanas al fin y al cabo. Muy bien. Yo creo que Alonso volvía a repetir y yo creo que le ha respondido de alguna manera lo que él plantea, se lo ha respondido sin saber que estaba haciendo una pregunta sobre el tema de la renegociación del Telecán o del NAFTA, ¿no? Pues yo me parece que tampoco se puede estirar mucho el chicle. Si no hay más preguntas desde fuera, a mí tampoco, bueno, no voy a plantear ya ninguna más. Y bueno, yo creo que cubrimos un tiempo razonable. Hemos estado, o habéis estado una hora escuchando a Fabio y a mí, nos habéis estado escuchando. A mí me parece que el tema tiene interés. Yo creo que de alguna manera nos enriquece también bueno, pues algunas de las opiniones o de las preguntas que nos habéis hecho, y simplemente acabar de alguna manera preparando una intervención o diálogo, como ha hecho Fabio, pues ya obliga a plantearse cuestiones que yo creo que ya de por sí Fabio se va a sentar ya esta tarde o mañana y va a mejorar algunas cosas del paper que estamos, digamos, en proceso de elaboración. Ha habido una última entrada que la aprovecha Alonso, insiste, está bien, que dice voy a aprovechar el foro, ¿vale? Y dice y pregunta, con la nueva crisis energética que azota al antiguo continente, ¿consideran que el mercado latinoamericano será beneficiado o será un parteaguas para la independencia energética de la Unión Europea? Yo te dejo que tú la respondas. Bueno, sí. Bueno, hay dos visiones. Bueno, digamos, yo lo que creo es que Europa sí realmente tiene que reducir su dependencia de Rusia, de gas y de petróleo. Eventualmente podría sustituirla con las exportaciones de petróleo y de gas de América Latina. Pero hay que tener en cuenta pues que las grandes reservas están en Venezuela, pero Venezuela ha reducido notoriamente su producción y el otro gran productor es México. El resto de países tenemos petróleo difícilmente para autoabastecernos. Entonces, yo por ese lado no veo cómo América Latina pueda beneficiarse de, digamos, de una nueva demanda de petróleo y gas por parte de Europa, salvo que, no sé, los países se unieran y apoyaran a Venezuela y Venezuela lograra arrancar de nuevo su producción de petróleo y de gas, pero eso también tendría unas connotaciones políticas al apoyar a un presidente pues que tiene cierta clase de críticas a nivel internacional por la forma que se ha elegido. Entonces, en esa perspectiva, yo no veo que América Latina pueda aprovechar esta coyuntura de crisis energética a nivel mundial. Aún más, yo creo que Europa, si no estoy mal, Tomás, tú me corriges, crearon un fondo de 900.000 millones de euros para empezar con el tema de energías renovables y yo pienso que eso tendrá que impactar en el mediano plazo las fuentes energéticas en Europa y el petróleo. Yo creo que en mediano y largo plazo pues tenderá a no ser un commodity tan demandado viendo la actual coyuntura internacional. Sí, yo creo, vamos, yo no veo construyéndose un gaseoducto entre Venezuela sí, es complejo. Y Europa, ¿no? Y además, cuando uno se lee los objetivos que se fijaron en Europa 2020 o ve el nuevo periodo de programación en 21-27 en Europa, uno se da cuenta que hay una preferencia por lo que se llama, por sacar adelante el uso de energías hipocarbónicas. Entonces, claro, en esta coyuntura, como es una coyuntura de crisis,
pues Alemania está abriendo centrales de carbón. El carbón es altamente contaminante. Otros no disminuyen la dependencia del gas ni del petróleo, que son también contaminantes. Y la única que está un poco a salvo en este mare magnum energético que tenemos ahora mismo en la Unión Europea es Francia, que apostó fuertemente por la energía nuclear. Incluso ahora mismo ni la está aprovechando porque no le hace falta, porque sobre todo con el tope al gas que ha puesto España, está obteniendo un gas bastante más barato del que podrían conseguir por cualquier otra vía y que viene del norte de África. Así que yo creo que beneficio potencial para América Latina por la vía energética a mí me parece que no la hay. Lo que pasa es que lo que habría que plantearse, y yo voy a tratar ya de hacer un cierre del diálogo, quizás a la vista de los resultados que tenemos de un comercio interindustrial tan bajo, y el comercio interindustrial no se puede olvidar el que te da ventaja competitiva, no ventaja comparativa. Por lo tanto, es el más interesante de acabar fomentando, pues sería, entiendo yo, pensar de qué manera se puede revitalizar ese comercio interindustrial. Si es posible, sería una vía a explorar, si es posible encontrar mecanismos de refuerzo para ese comercio interindustrial en un futuro. No sé si firmando otro tipo de acuerdos, porque España ahora mismo está supeditada, digamos, a la Unión Europea en este sentido, y también está un poco atado de pies y manos. Así que dar las gracias a los más o menos 40 asistentes, que ya sabéis que hay personas que entran y salen. Nos hemos movido en 40 asistentes. Darle las gracias a todos, particularmente a los que conozco, que no voy a comentar porque algunos nombres sí me resultan familiares. Darle las gracias a esos y a los demás por asistir a este diálogo, y convocaros ya para el próximo, que ahora mismo la verdad no recuerdo cuándo va a ser, pero lo estamos haciendo más o menos a un promedio mínimo de 1 al mes, así que en diciembre probablemente tendremos otro, y si no, puede que sea. Así que muchas gracias a todos y a todas, y hasta el próximo. Gracias a todos. Gracias, Fabio.